Bienvenidos, queridos amigos y hermanos, a nuestro momento de encuentro. Esta sería ya el tercer estudio que estamos realizando a esta iglesia, este mensaje que Cristo hace a la iglesia en Sardis. Empezamos hablando allí en el capítulo 1 de que la iglesia, capítulo 3, versículo 1, de una iglesia que tenía fama de que estaba viva, pero que en realidad estaba muerta. Y estuvimos reflexionando y hablando, queridos hermanos, de la importancia que tenemos que tener y el cuidado que tenemos que tener, queridos hermanos, a quién estamos agradando. Que nosotros como cristianos debemos de buscar agradar a Dios siempre. Y tener mucho cuidado en no buscar la aprobación de los hombres. Posiblemente la iglesia en Sardis gozaba de una muy buena opinión de los hombres, pero no gozaba de una muy buena opinión de Dios, que en definitiva es lo que realmente importa. Ya estuvimos reflexionando sobre esto. También estuvimos mirando, hermanos, por qué muere una iglesia. Y estuvimos mirando algunas características de por qué muere una iglesia o por qué hay cristianos que están moribundos. Y después estuvimos mirando, hermanos, ese llamado que el Señor hace al arrepentimiento a la iglesia en Sardis. Y le dice que esa iglesia tendría que ser vigilantes, estaban descuidando. Iglesia, tenemos que ser vigilantes. El segundo llamado es a que afirme aquellas cosas que estaban para morir. No todo estaba perdido, pero habían cosas que no se podían dejar morir. Y estuvimos hablando que hay cosas, hermanos, que no podemos dejar morir en nuestra vida, porque son cosas que Dios quiere que viva. Pero hay cosas que sí tienen que morir en nuestra vida, aquellas cosas que no agradan a Dios, aquellas cosas que nos alejan de Dios, tienen que morir. Y es un llamado a la iglesia fiel, al remanente fiel, a que no deje morir aquellas cosas que tienen que estar vivas, el amor, ese deseo de que las personas conozcan a Jesucristo, el valor de la palabra de Dios en nuestra vida, el ser luz y sal en la tierra, son cosas que nunca deben de morir. Y estuvimos hablando también que el Señor le dijo que no había hallado sus obras perfectas. Hermanos, el criterio que realmente debe tener valor es el criterio que tiene Dios. Y si el Señor está reprendiendo a la iglesia, era para que la iglesia realmente abriera los ojos. Y después estuvimos mirando en el versículo 3, cuando dice: acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Hermanos, no podemos ser oidores olvidadizos. Estuvimos hablando de eso la semana pasada. Y estuvimos hablando que hay cosas, hermanos, que para ser implantadas en nuestra vida necesitan de una actitud correcta. Y esa actitud correcta es la humildad y la mansedumbre para que podamos heredar la vida eterna. Y estar atento a la palabra de Dios para que en esta vida seamos felices en todo aquello que hagamos. Y terminó en ese llamado, en el versículo 4, el Señor Jesús le está diciendo a la iglesia en Sardis y nos está diciendo a nosotros también hoy en día que Él puede venir como ladrón en la noche. Y estuvimos hablando que esa venida de Jesucristo como ladrón en la noche tenía que ver con esas conquistas que había sufrido la ciudad de Sardis por estar descuidados, muy tranquilos. Y hermanos, seamos cuidadosos de que el enemigo no conquiste nuestra vida. Y recuerde que cuando no estamos cuidando nuestra vida espiritual, puede venir juicio a nuestra vida. Y estuvimos mirando allí en Corintios 11:30, donde muchos están enfermos, debilitados, porque no están tomando en serio la palabra de Dios y lo que Dios pide a la iglesia. Bien, en este día quiero mirar con ustedes la promesa que el Señor Jesús hace a los vencedores. Dice los versículos 4 y 5. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. El Señor le está diciendo a la iglesia, en esta promesa que da a los vencedores, de que habían unas pocas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras. Recordemos, hermanos, que aunque la iglesia en Sardis era una iglesia que tenía reputación de estar viva, solo un pequeño número de sus miembros lo estaban. Los demás estaban muertos. Ese remanente fiel. Y ellos formaban el remanente fiel. Y este es un concepto que una y otra vez nosotros encontramos y se repite a lo largo de la palabra de Dios. Siempre ha habido un remanente fiel. Un grupo que ama a Dios, un grupo que ama la palabra de Dios y se quiere mantener fiel a la palabra de Dios. ¿Se acuerdan, queridos hermanos, que en el diluvio solo 8 personas se salvaron? De los 12 espías que Moisés envió a reconocer a la tierra prometida, solo 2 llegaron a poseerla. De los 5,000 que comieron del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, solo 12 se quedaron con él cuando todos los demás le abandonaron. Ese es el concepto del remanente fiel. Cuando Noé construyó el arca, solo 8 se salvaron. De los 12 espías, solo 2 poseyeron la tierra prometida. De los 5,000 que comieron de aquellos panes y peces, todos se fueron. Los únicos que permanecieron fueron los discípulos. Entonces, este concepto de remanente fiel es ese grupo de personas que siempre aman y viven la palabra de Dios, la practican, la obedecen y se deleitan en obedecerla. Y este remanente fiel eran los que no habían manchado sus vestiduras. Hay muchas formas de manchar las vestiduras. Una puede ser siguiendo las corrientes de este mundo, el paganismo, la cultura, la influencia de la sociedad. Otra forma puede ser siguiendo las doctrinas y prácticas que desagradan a Dios. Y cualquiera de estas dos formas están de alguna manera permeando a la iglesia de Jesucristo en este tiempo. Y tenemos que ser muy cuidadosos de que la corriente de este mundo no nos arrastre, no nos lleve. Que la forma de pensar de este mundo no cambie nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar es de acuerdo a la palabra de Dios. Y siguiendo doctrinas y prácticas que desagradan al Señor. Vivimos en un tiempo, queridos hermanos, donde es impresionante la cantidad de herejías y enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y hermanos, la única forma en que usted puede distinguir si una enseñanza es correcta o incorrecta es conociendo la palabra de Dios. En una oportunidad estaba enseñando en la iglesia y yo le decía a los hermanos que la única manera de conocer si $1 es falso es conociendo realmente al verdadero. Si usted conoce realmente el verdadero, usted se va a dar cuenta cuando algo es falso. Y queridos hermanos, por último, y les venía diciendo que hay muchas formas de manchar las vestiduras y tenemos que tener cuidado. Ojo con la corriente de este mundo, ojo con las doctrinas y prácticas que desagradan a Dios. Y hermanos, cuando estamos más en comunión con el mundo que con los hermanos y las cosas del Señor. Tristemente, a veces yo veo que en la iglesia hoy en día las personas están más preocupadas por las cosas que pasan en la sociedad, por estar
cayéndole bien a los amigos, estando al tanto de todas las cosas que están sucediendo en el mundo de hoy, y dejamos de prestar el verdadero interés a lo que tiene valor y recompensa eterna. Y lo segundo que dice en este versículo 4 es que esos que no han manchado sus vestiduras andarán con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas. Hermanos, el remanente fiel, los hijos de Dios fieles, aquellos que aman a Dios, que aman su palabra, andarán con el Señor. ¡Qué lindo! Hermano, un día llegaremos a la presencia del Señor y caminaremos con el Señor. Y caminaremos con todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo de la historia han amado y han sido fieles al Señor. Cuando la palabra de Dios habla acá, que andarán con el Señor, sugiere que son aquellas personas que han tenido una comunión íntima con Dios. Y eso es lo que Dios quiere contigo, querido hermano, que tú y yo tengamos una comunión íntima y personal con Él. Realmente, este era el problema de esta iglesia en Sardis, que habían dejado de andar con el Señor, y es esto lo que nos saca del propósito de Dios. Si nosotros no andamos con el Señor, hermanos, entonces tristemente esta sociedad, Satanás, empezará a permear nuestras vidas y no estaremos andando en nuestra vida cristiana en el día a día como el Señor quiere que andemos. Cuando yo recuerdo en Lucas 24, 13 al 35, en aquella historia de aquellos dos discípulos que iban camino a Emaús, ellos estaban desanimados por la muerte del Señor, estaban frustrados, y el mismo Señor se les acercó y los acompañó, y dice el relato bíblico que ellos no lo reconocieron. Mas nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimirnos. Y además de todo esto, hoy es el tercer día desde que aconteció. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que fueron temprano al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes le dijeron que Él vive. Entonces, el Señor les abre las Escrituras y dice que el corazón de ellos volvió a arder con una ilusión y ánimo, y más tarde, cuando lo invitan a entrar y sentarse en la mesa, hermanos, ellos pudieron darse cuenta que era el mismo Señor Jesucristo que había estado con ellos. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Necesitamos que la palabra de Dios arda en nuestra vida. Allí está el secreto de la vida cristiana victoriosa. La comunión con Cristo resucitado y su palabra, y que esa palabra hoy y siempre arda en nuestro corazón. Y luego añade que tendrían vestiduras blancas porque esas vestiduras blancas son dignas. Estas vestiduras blancas sugieren la pureza y la santidad que produce la obra de Jesucristo en nuestra vida, la justificación de nuestros pecados por medio de la obra de Jesucristo en la cruz.